En la frontera entre México y Estados Unidos, el tráfico de drogas siempre ha sido un negocio sangriento. Pero a finales de los 80, en Matamoros, el negocio se convirtió en un culto. Esta es la historia de capos que no rezaban a santos, sino a entidades oscuras. Hombres que creían que la cocaína y la marihuana no eran suficiente protección. Necesitaban la magia negra. En este mundo donde el peligro es constante, la mercancía más valiosa no era la droga, sino la invencibilidad. Y fue un hombre, un autoproclamado profeta, quien prometió ese escudo. Su líder, Adolfo Constanzo, les prometió lo imposible. Serían invisibles a las balas de la policía. Pero el precio de esa invencibilidad era tan aberrante que pocos se atreven a contarlo. Ellos crearon un caldero sagrado, el Nganga, y para alimentarlo exigieron la vida de sus víctimas. Adolfo Constanzo, o El Padrino, no era un líder tradicional. Nacido en Miami, hijo de una santera cubana, combinaba el carisma del vendedor con una manipulación fría y metódica. Su discurso no era solo espiritual, era de negocios. Su primer éxito fue con la clase alta mexicana y traficantes menores. Les vendía protección mágica, amuletos y limpias a cambio de sumisión y, por supuesto, dinero. Su ambición era exponencial. Pronto encontró a su círculo íntimo, Sara Aldrete, una joven universitaria que se convirtió en su madrina y traductora de la fe oscura. La clave de Constanzo fue la fusión. Tomó ritos de la santería y del palo mayombe y los torció. Les dijo a los narcotraficantes que si querían el poder absoluto, debían dar algo absoluto. La fe en el dinero y el poder se transformó en una fe ciega en la magia negra, el cinismo. La magia no era real, pero el miedo que Constanzo infundía en sus seguidores sí lo era. Y el miedo era más efectivo que cualquier chaleco antibalas. El centro físico y espiritual del culto era el rancho Santa Elena, a las afueras de Matamoros. Y en el centro del rancho estaba el Nganga. El Nganga era un caldero de hierro, el hogar de los espíritus malignos que Constanzo supuestamente controlaba. Al principio se alimentaba con partes de animales, cabras, gallinas y la sangre de sus sacrificios, pero la sed de invulnerabilidad crecía. Constanzo convenció al grupo de que los espíritus exigían un sacrificio mayor, más puro. La vida animal ya no era suficiente. El pacto requería, por primera vez, sangre humana. Comenzaron con víctimas elegidas entre los traficantes rivales o vagabundos que nadie extrañaría. Eran secuestrados en la calle, llevados al rancho, torturados y asesinados. Sus cerebros y partes de sus cuerpos eran cocinados y arrojados al caldero. El ritual finalizaba con los seguidores comiendo la carne para absorber la fuerza de la víctima. La policía local, bien pagada por los narcos, nunca investigaba estas desapariciones. Para ellos, era solo el costo de la guerra de pandillas. En marzo de 1989, la suerte y la impunidad de Constanzo se agotaron. El culto cometió su error más grande, un error que no tuvo nada que ver con la magia, sino con la geografía. La víctima imposible. Un estudiante de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, estaba de vacaciones en Matamoros. Fue secuestrado al azar por el grupo, simplemente porque Constanzo creía que el cerebro de un gringo era el ingrediente final que sellaría su invencibilidad para siempre. Este secuestro despertó a un gigante dormido, el gobierno de Estados Unidos. Donde la policía mexicana veía un secuestro más, el FBI y el DEA vieron un caso internacional de alta prioridad. La presión sobre la policía local fue inmensa. Las autoridades finalmente llegaron al rancho Santa Elena. El olor a putrefacción era abrumador. En la fosa común descubrieron los 13 cuerpos sacrificados, incluido el de Mark Kilroy. El rancho, que debía ser un santuario, era ahora una escena del crimen global. Constanzo creía que la magia lo hacía invisible, pero fue un acto aleatorio, la desaparición de un joven de clase media alta, lo que lo hizo visible y vulnerable. Después del descubrimiento, el grupo huyó y se escondió en un pequeño apartamento en la Ciudad de México. Días de paranoia convirtieron a los seguidores en espectros aterrorizados. Finalmente, la policía los encontró. Acorralados y sin salida, la promesa de la invencibilidad se rompió por completo. Constanzo, el hombre que aseguraba controlar a la muerte, no quiso enfrentarla. Y aquí se revela la gran estafa. En un acto de desesperación cobarde,
Adolfo Constanzo le ordenó a su lugarteniente, Álvaro de León, que abriera fuego, no contra la policía, sino contra él y Sara Aldrete. El gran hechicero no solo huyó de la justicia, sino que murió por orden propia, probando que su magia era tan frágil como la mente de sus seguidores. Los narcosatánicos no fueron invencibles. Fueron capturados, asesinados o encarcelados. Su culto demostró que, al final, la fe extrema, combinada con la avaricia y la delincuencia, siempre termina en una tragedia brutal. Hoy, el Rancho Santa Elena sigue siendo un lugar de pesadilla, un recordatorio de cómo la superstición puede ser usada como la herramienta de explotación más poderosa. Su legado es la prueba de que en el mundo de la delincuencia, el miedo siempre será la droga más poderosa. Una droga que puede transformar la codicia en una religión macabra.